Muchas gracias. Primero, dar la bienvenida a la magistrada Yasmín Esquivel, saludar al presidente de la Comisión de Justicia, a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores, a los magistrados y magistradas que nos acompañan, sean muy bienvenidas, bienvenidos, académicos, veo a muchos académicos en el público, a representantes de la sociedad civil también, nos da mucho gusto que estén aquí en este espacio abierto, y a los amigos y amigas de los medios de comunicación. Yo quisiera hacerle primero unas preguntas que van a un tema específico, es decir, ese es un solo tema. Para ello me gustaría conocer cuál es su posición respecto del concepto de la separación de poderes, magistrada. Porque actualmente existe una acción de inconstitucionalidad planteada en la Suprema Corte de Justicia derivada de la Ley de Remuneraciones. Uno de los conceptos que da sustento a esta acción de inconstitucionalidad es la intromisión legislativa en el presupuesto del Poder Judicial Federal, es decir, que se quieran regular los salarios del Poder Judicial Federal, sin tocar este asunto, porque obviamente no estoy pretendiendo que usted se pronuncie respecto de cómo podría resolverse este asunto, sino en general, cuál es su opinión a la luz de las resoluciones internacionales como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de esa independencia y la importancia que tiene que pueda el Poder Judicial Federal tener la autodeterminación de su presupuesto, es decir, si esto influye en su autonomía. La segunda que le quisiera formular es si usted considera que los jueces y magistrados debieran de pasar por control de confianza también, que es un tema que ha estado en el debate, ¿cuál es su opinión? Y la última, si cree usted que en nuestro sistema jurídico mexicano exista algún poder constituido que pueda desaparecer a la Suprema Corte de Justicia, y si nos puede compartir su reflexión sobre el particular. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, muy amable, senador Miguel Ángel Mancera. Con relación a la primera pregunta sobre la separación de poderes y la ley de remuneraciones, de Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, efectivamente, y le agradezco la atención de no emitir un pronunciamiento, porque en caso de que esta soberanía determinara que yo pudiera formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería poco ético pronunciarme o adelantar un criterio, e inclusive de un expediente que no conozco a detalle. Sin embargo, sí quiero comentarle que definitivamente yo estoy en contra de que se pueda pretender someter a un poder del Estado mexicano, someterlo a otro poder con el tema de las remuneraciones económicas. Absolutamente, me parece que es una invasión en su independencia y su autonomía el pretender someterlos. Creo yo que se debe tener un presupuesto para el Poder Judicial e internamente el Poder Judicial establecer sus tabuladores de conformidad con la especialización de cada uno de sus servidores públicos, su preparación, su historia, sus antecedentes, sus estímulos, recompensas, de acuerdo a cómo vayan teniendo ellos sus ordenamientos internos, en el caso del Consejo de la Judicatura Federal. Pero sí, ajustarse a un presupuesto, claro que sí. Y este debe ser austero, definitivamente. Pero lo que no se puede hacer es establecerles las condiciones, porque eso me parecería un tanto pretender someterlo a través del dinero. Sin embargo, quisiera yo hacer dos comentarios adicionales en este tema. Uno es que la efectividad de las sentencias tampoco es un tema que tenga que ver con pesos y centavos. El juez debe ser un juez impecable, gane lo que gane. Pueda parecerle poco o pueda parecerle mucho, pero lo que se establezca en la ley debe ser la sentencia impecable, más allá de si son una cantidad 100,000 o 200,000.
debe ser impecable el juez. No es un tema de pesos y centavos. Es decir, no debe haber tampoco una vinculación entre la efectividad del trabajo con relación a lo que vaya a ganar el juez, como se ha comentado. Y quiero platicarles en este tema que en el mes de octubre tuve yo el gusto de conocer a la senadora Indira Rosales en una reunión que tuvimos con algunos magistrados de las diferentes entidades federativas, que aquí se encuentran algunos de ellos. En aquel entonces nosotros le platicábamos a la senadora acerca de nuestra preocupación porque los tribunales de justicia administrativa de las diferentes entidades federativas en ocasiones eran sometidos por los gobernadores de los estados por el tema de orden presupuestal, porque justamente a quien nos toca juzgar son los que nos dan nuestra suficiencia presupuestal en los tribunales administrativos. Le comentamos a ella esta preocupación de que violaba o podría violar la autonomía e independencia de los magistrados el hecho de que el gobernador nos sometiera a un proceso donde cada mes de octubre, noviembre, diciembre habría que ir a hacer un cabildeo para que nos diera los recursos y decirle cuántos recursos, y es ahí donde el gobernador merecía ese tema y el tema de los nombramientos. La senadora nos escuchó con la sensibilidad que ella tiene y presentó al Pleno una propuesta de reforma al 116 constitucional, en donde ya se hablaba de un porcentaje para los tribunales administrativos y amplió inclusive la senadora a los electorales esta posibilidad de que se pudiera establecer en el presupuesto de la entidad federativa un porcentaje a tribunales administrativos, a tribunales electorales, para tratar de esa forma de evitar el sometimiento de los órganos autónomos que les toca impartir justicia a una voluntad del jefe del Ejecutivo de la entidad. Eso le quiero comentar como una de las acciones. Estoy convencida que la autonomía y la independencia de los tribunales debe ser la esencia. Si el tribunal no es independiente, ya no es tribunal. Si el juez no es autónomo, deja de ser juez. Se pierde totalmente su naturaleza y estoy convencida de esta situación en función de esta independencia y autonomía que debe prevalecer. Señor senador Mancera, con relación a su segunda pregunta, si los jueces o magistrados deben pasar por controles de confianza, yo creo que deben ser los primeros en que deban de pasar por controles de confianza, porque no podemos tener en el baluarte que nos queda, el último baluarte que le queda al ciudadano cuando siente que tiene un agravio entre particulares o con relación a la autoridad, que ese último baluarte esté o sea una persona que no goce de esa impecable reputación. Y me refiero a jueces del fuero común o fuero federal, o magistrados del fuero común o fuero federal, porque finalmente al ciudadano no le interesa si es fuero común o fuero federal y si es de circuito o si es unitario. Al ciudadano lo que le interesa y lo más importante es su asunto. Y lo más importante para el juzgador debe ser el expediente que tiene enfrente. Así como para el ciudadano lo más importante es su asunto, para nosotros el más importante debe ser el expediente que tiene enfrente. Y en ese sentido creo yo que el juez debe pasar por todos los controles de confianza y que debe ser el primero en relación a su cuestionamiento. Y finalmente me preguntaba usted si un poder constituido puede desaparecer la Corte. Bueno, ustedes son expertos en este tema. Por supuesto que ustedes podrían hacer reformas a la Constitución en función de lo que ustedes consideren que debe ser lo mejor para el país. Pero a mí me parece que una persona, un legislador, pues no podría desaparecer un poder constituido. Lo tendría que hacer las 2/3 partes de ambas cámaras y luego pasar por el constituyente, por las 17 legislaturas, en fin. Todo el proceso legislativo tendría que hacerse para hacer alguna modificación. Entonces, yo veo muy lejano que el poder constituido pueda desaparecer la Corte porque se necesita la voluntad pues, de todas las fuerzas políticas, la voluntad de no nada más de una fuerza política, de todas las fuerzas políticas, de 17 congresos. ¿Pueden hacer ustedes modificaciones? Por supuesto que lo pueden hacer, pero me parece que es un tema que es difícil de que se pueda llevar a cabo y menos en función de que solamente lo pueda proponer una de las fuerzas políticas o hacer una sola. No es posible jurídicamente.
Se ha hablado mucho de esto, pero bueno, esa es mi opinión, que veo difícil que pueda llegarse a dar si no hay un consenso de todos los que intervienen en las cuestiones de orden político. Muchas gracias. Magistrada, nada más para conocer su opinión de esta facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia respecto del incumplimiento de las sentencias. El incumplimiento de las sentencias que cuando se califica como injustificado o cuando ha transcurrido el plazo sin haber cumplido con ella, la Suprema Corte de Justicia puede separar del cargo al titular de la autoridad responsable y hacer, dice todavía la Constitución, consignarlo al juez de distrito. ¿Usted considera que pues esto no sería ya prácticamente una sentencia anticipada? ¿Cuál debiera ser el enfoque? Si habría alguna necesidad de reforma o si está correcto como está actualmente 107 fracción 16 de la Constitución. Gracias, senador presidente. Senador Mancera, yo deseo comentarle, como usted bien lo señala, que la reglamentación constitucional y la ley en la materia prevé efectivamente que cuando un servidor público comete el delito de desacato, es decir, que no cumple puntualmente con una sentencia que haya emitido los tribunales, procederá como única excepción, dice la norma, la consignación directamente al juez de distrito que le corresponda. El artículo 21 habla de la facultad exclusiva del Ministerio Público para llevar a cabo esta función. Sin embargo, como una excepción, la Corte lo hace. Primero, con la supremacía que tiene la Corte, lo hace directamente al juez de distrito. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que la norma es correcta porque el servidor público ya tuvo varias etapas para cumplir la resolución. Primeramente, con el juzgado en donde se lleva a cabo el asunto. Después, el colegiado que va a resolver si efectivamente se encuentra en desacato. Después lo turna la Corte. En la Corte también tiene la posibilidad de cumplir hasta antes de que se sesione el asunto para efectos del desacato. Entonces, creo que el servidor público tiene diferentes etapas para poder llevar a cabo el cumplimiento. Ahora bien, la Suprema Corte tiene que tener los métodos para hacer efectivas las resoluciones del Poder Judicial Federal. Si no es mediante este método del desacato, no podríamos ni tendríamos forma de hacer efectivas las resoluciones. La única forma es con esta amenaza que viene al servidor público que está en una actitud de rebeldía ante el cumplimiento. Por cierto, quiero comentar que en la administración, cuando estuvo como jefe de gobierno el senador Mancera, se cumplieron más del 90% de nuestras resoluciones en el primer momento. Nunca hubo necesidad de llegar a exigirle a los juzgados federales que se pudieran pronunciar con relación a esta figura del desacato, porque teníamos en todo momento un cumplimiento puntual por parte de su gobierno. En el caso de los tribunales administrativos, lo recordé en este momento, senador, de que se dio en ese sentido los cumplimientos en materia administrativa. Pues esa sería mi opinión, que es acorde. Gracias, senador. Magistrada, nada más para conocer su opinión respecto de la adopción en el caso de familias homoparentales. ¿Listo? Ya, gracias. En este asunto también, pues es un problema que van a tenerse que ir resolviendo porque no está resuelto ni en la ley, no tenemos una ley. Claro que si se presenta un caso en los tribunales no pueden denegar justicia, tendría que resolverse. Y bueno, aquí podríamos pensar que si se admiten los matrimonios del mismo sexo, pues se admiten con todos los derechos. Esa sería una postura. Sin embargo, yo no puedo evitar ser honesta toda la vida y contestar como pienso. Entonces, a mí, hasta hoy, que no se nos ha presentado ningún asunto de ese tipo en el Tribunal de Querétaro, pienso y repienso cómo voy a ver esa situación. Porque francamente, uno piensa y dice,
Bueno, no en los papás, a lo mejor ellos van a ser excelentes papás, no lo dudo, no me podría, a lo mejor me demuestran que tienen condiciones emocionales y todo. Pero ¿cómo controlamos el entorno del niño? Me preocupa. ¿Cómo mandamos al niño a que él, en la mayoría de sus compañeritos, o todos, no sé cuántos, pero tiene papá y mamá de diferente sexo, y él va a tener un papá y mamá del mismo sexo? A lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil. Yo hoy no quiero arriesgarme a decir cuál es mi punto. Me imagino que un día que tenga el caso concreto tendremos que verlo y resolverlo, pero por hoy yo pienso en que definitivamente tenemos que pensar en el menor. ¿Cómo le vamos a afectar? Ahora, sus papás podrán quererlo tanto y ayudarlo a superar lo que pasa en el entorno exterior. Pues no lo sé, tendrían que demostrarme en un expediente que tienen toda esa capacidad y que el niño puede vencer todas esas cuestiones con las que se va a enfrentar. Es muy difícil. Tan solo me acuerdo, ahorita se me viene a la mente y se los voy a compartir. Me acuerdo hace muchos años en una fiesta de niños chiquitos, el festejado estaba por allá. Y entonces lo fui a saludar, le dije, hola, ¿cómo estás? Y ¿saben qué me contestó el niño? Que yo no recuerdo si era su cumpleaños 4 o 5. Me dijo, ¿cómo quieres que esté en mi fiesta si ni siquiera conozco a mi papá? Y mi mamá no me ha explicado ni me ha querido decir quién es mi papá. Y yo tengo a todos mis amigos aquí con su papá. Me asombró, me dejó pasmada que un niño de 5 años me hiciera ese razonamiento. Ese niño estaba sufriendo, tenía un problema a sus 5 años de ver. Entonces eso tiene que ver también cuando tenemos que resolver los asuntos. Entonces, pues la respuesta sería, senador, pues tendremos que ver, y yo creo que si vamos a modificar nuestra manera de hacer las cosas, también tenemos que ir teniendo el acompañamiento necesario para ir modificando los esquemas sociales, porque de otra manera lo que tenemos en la cabecita no es siempre lo propicio para un niño, por más que los veamos como el futuro del país, como a lo que más queremos y no queremos maltratar. Si así fuera, no estarían los tribunales llenos de tantos expedientes. Gracias. Claro, bienvenida. Gracias. Bienvenida, magistrada. Quiero comentar que usted ha formado parte ya de una terna propuesta por el presidente de la República con anterioridad. Ello ha permitido que la Comisión de Justicia elaborara un dictamen en donde, después de hacer las evaluaciones y después de llevar un procedimiento formal, se consideró la idoneidad para poder ocupar ese cargo. Así que no voy a ir más allá en las preguntas, simplemente para conocer su opinión de un tema que también pregunté a la anterior participante. Le preguntaría, ¿usted que considera que los jueces y los magistrados debieran de pasar por un proceso de control de confianza? Solo esa pregunta, y por su respuesta, muchas gracias. No le veo problema que tengan que pasar por un control de confianza. Me parece que se pasan en otras instancias y que los miembros de los poderes judiciales, pues hasta ahora no se les somete a ese procedimiento, pero no veo que sea un atentado contra la persona ni contra la personalidad de nadie. Entonces, pues si eso se estimara conveniente para que el pueblo, la ciudadanía sintiera una mejor seguridad y más garantía en sus jueces, pues si así lo estimaran nuestros señores legisladores que habría que hacerlo, pues no creo que ahí tenga un problema. Además, no dejo de hacer referencia que el pasado 17 de diciembre esta Comisión de Justicia dictaminó respecto de la elegibilidad de los integrantes de la terna que en su momento se presentó, y en el punto tercero de nuestra resolución, en el acuerdo,
se determinó que con base en las consideraciones expuestas por la Comisión de Justicia, la ciudadana Loreta Ortiz Alf, propuesta en la terna presentada por el titular del Ejecutivo Federal, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia y por ende es elegible para cubrir la vacante a que hacía referencia. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de poder preguntarle a usted y hacer alguna reflexión, como lo hemos estado haciendo con las anteriores aspirantes. En el caso concreto, preguntarle cuál es su opinión respecto de la adopción cuando se habla de las familias homoparentales. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que usted considera, aprovechando este conocimiento de la convencionalidad en nuestro país? Muchas gracias, senador Mancera. Tiene el uso de la palabra, doctor Ortiz. Sí, muchas gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Quiero señalar que el juzgador debe de, si no existe norma aplicable, más bien, si existe norma aplicable, acudir a esta norma aplicable. En el caso que me plantea la adopción de matrimonios homoparentales, existe ya jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia como también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a ello me abocaré. Hay que tener en cuenta que hacer un análisis, cada caso tiene que hacerse un análisis casuístico. No se puede, y sobre todo en materia de adopción. En materia de adopción juega un papel muy importante el interés superior del niño, establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y que es un instrumento, curiosamente, el instrumento internacional que el mayor número de estados de la comunidad internacional ha ratificado, más incluso que cualquier otro instrumento internacional. Son 166 los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en estos casos en particular, el juzgador está llamado a atender a este interés